Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y es que hace un montón de tiempo que no hacemos una review de productos que utilizo cuando estoy haciendo senderismo. Y se me ocurrió que hoy sería un momento excelente para hablaros de una mochila que llevo usando ya más de un año y por tanto me siento lo suficientemente confiado como para poder dar mi opinión acerca de la misma, que es mi Osprey Talon 33. Y es que además coincide que recientemente mi mujer y mi hijo me han regalado por mi cumpleaños la versión azul de la misma mochila, que es la Osprey Talon 33 azul, lo cual me da la oportunidad perfecta de enseñaros la mochila cuando está sin estrenar, es decir, nueva. Antes de hacer la review me gustaría aclarar un par de cosas. En primer lugar, que yo no tengo absolutamente ninguna relación contractual con Osprey, no tengo absolutamente nada que ver con esta compañía, por supuesto no tengo ninguna relación contractual con ellos y las opiniones que expreso en este vídeo son mis opiniones personales de alguien, desde la perspectiva de alguien que ha usado la mochila por más de un año ya. Y la segunda cosa que quería comentar es que este vídeo, que está un poco improvisado, la verdad, es más bien dirigido a aquellas personas que están pensando en comprar esta mochila para que tengan la mayor información posible para decidir si es la mochila que están buscando o no. Así que vamos allá. Bueno, pues voy a hablar primero de Osprey, que es una compañía americana especializada en la manufactura de mochilas. Y la forma en la que yo entiendo esta compañía es como si tomas una mochila normal y corriente, le quitas las cosas que no son necesarias para la aplicación para la que la mochila está diseñada y además intercambias los materiales de la mochila por otros materiales que son igual de resistentes o más y más ligeros. Y el producto de todo esto es una mochila muy buena, muy durable y ligera. Yo creo que esa es la idea de esta compañía. Y en cuanto a la mochila en sí, la gama Osprey Talon es una gama de mochilas diseñadas para la forma del cuerpo masculino. Si estáis pensando en una mochila para el cuerpo femenino de la marca Osprey, entonces tenéis que considerar la gama Osprey Tempest, que no es el objeto de este vídeo, pero que deberíais saberlo. En todo caso, en cuanto a la Osprey Talon, bueno, pues esta mochila pesa 0,9 kilogramos, mide 62 centímetros de largo, 30 de ancho y 29 de profundidad, y se vende en varios colores, azul, rojo, verde claro, verde oscuro y negro, y en dos tamaños. El tamaño SM, que estaría indicado para torsos de 41 a 51 centímetros de longitud, y del MAL, que estaría diseñado para torsos de 48 a 58 centímetros de longitud. Por daros una idea, yo mido unos 75 y utilizo la ML, digo por si os ayuda. En cuanto al precio, el precio fluctúa, por supuesto, en función del color, la estación del año y el tamaño. Pero consideren entre 85 y 140 euros aproximadamente. Y por supuesto, si sois pacientes y buscáis en Amazon, lo podéis encontrar un poco más barato de lo habitual. Por supuesto, si lo compráis directamente en la página web de Osprey, es en general más caro que en Amazon, curiosamente. En cuanto al material del que está hecho la mochila, pues la mayor parte de la mochila está hecho de un material que es nylon resistente al desgarre, aunque, todo hay que decirlo, la base de la mochila y algunos acentos en la mochila están hechos de un material que tiene nombre inglés de Strong Pack Cloth, resistente al desgarre también, por supuesto. Bueno, pues ahora voy a hablaros un poco de las diferentes partes de la mochila, explicaros cómo son, daros un poco de indicación de las características técnicas y de vez en cuando os doy mi opinión acerca de la misma. Bueno, pues voy a hablaros en primer lugar acerca de de la estructura en la espalda, una parte bastante importante de la mochila, por cierto. Como veis aquí tiene una especie de estructura de plástico, una especie de rejilla, y dentro tenemos esta especie de estructura de goma espuma con estos canales que hace que circule el aire entre la espalda y la mochila y disminuya el que sude la espalda. Ya sabéis lo molesto que es el quitar la mochila y encontrar ese frío que te sube por la espalda, tan molesto. Bueno, pues he notado que con esta mochila disminuye ese efecto. No lo elimina por completo, pero lo disminuye. Otra parte de la mochila que quería enseñaros es este hueco que tenéis aquí para vuestra bolsa de agua. Aquí podéis poner creo que se llaman vejigas, no estoy seguro, pero bueno, bolsas de agua. ¿Cómo de grande puede ser la bolsa de agua? Bueno, pues os puedo decir que mi bolsa de agua tiene una capacidad de 3 litros y me entra aquí sin problema ninguno. Tiene una especie de correa para sujetarla, para que no se vaya al fondo. Y me parece bastante curioso. Osprey creo que tiene la tendencia a poner las bolsas de agua aquí, en esta zona, en esta región, en las mochilas. Mientras que otras compañías tienen más tendencia a poner la bolsa de agua dentro de la mochila, en la parte interior. A mí me gusta más bien el sistema de la Osprey porque de esta forma, si a lo mejor paro en una fuente
a rellenar mi bolsa de agua, pues no tengo que andar trasteando dentro de la mochila, simplemente extraigo la bolsa y la vuelvo a poner cuando termino. Eso sí, he notado que si tengo la mochila muy llena de cosas, muy apretada, pues que a lo mejor tengo que ayudar un poco a la bolsa de agua para que vaya dentro, ¿no? Pero en general a mí me gusta más este sistema que el de otras mochilas. Y por supuesto me he dado cuenta de que existe una especie de agujero en la parte inferior de la mochila, probablemente no lo podáis ver, que es básicamente para evitar que el agua se acumula en la parte inferior de la mochila, básicamente. Entonces hay una especie de agujero de drenaje. Y después llegamos a la parte de las correas, otra parte también muy importante. Yo no sé si podéis verlo, pero la correa tiene como secciones en las que no existe este material de goma espuma. Supongo que para hacerla más ligera. Tengo que decir que a mí personalmente la mochila me ha resultado muy cómoda. Es decir, que aunque le falten esos fragmentos, no afecta para nada a la comodidad de la mochila. Es una mochila bastante cómoda de llevar, por lo menos para mí, en mi opinión. Otras cosas interesantes de la mochila en la parte de las correas es estas gomas que entiendo que se utilizarían para fijar el tubo de la bolsa de hidratación, aunque yo personalmente uso estas gomas para poner mi GPS. Tengo que decir que cuando empecé a utilizar la mochila tenía la preocupación de que al ser esto una goma que podía romperse con el peso y en mi caso significaría perder mi GPS en el medio de una parte y a lo mejor hasta acabar perdido. Pero llevo usando esta mochila, la versión roja de esta mochila, 1 año y 3 meses ya y jamás he tenido ningún problema de que se me rompieran las correas. Las correas están como el primer día. O sea que si tenéis esa preocupación no la tengáis porque es un material bastante resistente. La otra cosa que quería comentaros es que existe en la correa de la izquierda un bolsillo elástico para que podáis poner cosas como pues a lo mejor una barra energética o algo por el estilo. Tenéis también una correa pectoral para sujetar la mochila en la parte del pecho con un silbato. Y además tenéis aquí un sistema que os permite colocar vuestros bastones de senderismo. A ver si os lo puedo enseñar. Pues la cabeza del bastón estaría aquí y la parte trasera del bastón estaría aquí. Y de esta forma no tenéis que andar quitándoos la mochila para poner los bastones, podéis simplemente llevarlos así. Aquí iría la parte del bastón que toca en el suelo y aquí haría la parte del bastón que agarráis con las manos. Por supuesto, ni que decir tiene que ambas correas son ajustables en la parte de arriba, en la parte superior y en la parte inferior, para que las acopléis a vuestra forma. Y llegamos a una de las partes de la mochila que a mí personalmente no me gusta demasiado, que es la parte de la cintura. Esta parte es bastante cómoda, jamás he tenido ningún problema con ella. Viene con esta correa que no es extraordinariamente ancha, pero que yo diría que es más que suficiente. Pero mi problema con la mochila en este sentido, en esta zona, es con estos bolsillos. Y es que el problema que tienen estos dos bolsillos, que son por supuesto muy amplios y que además tienen en la parte superior un material que se hace elástico, es cerrarlos con una mano. Es relativamente fácil abrir este bolsillo con una mano, pero para mí es casi imposible cerrarlos con una mano. Y eso para mí es algo que resta utilidad a estos bolsillos. A mí a veces la verdad que tengo que reconocer que me saca un poco de quicio el necesitar sacar algo de estos bolsillos y tener que pelear para volver a cerrar el bolsillo. En fin, es una de las partes de esta mochila que a mí personalmente no me gusta, este bolsillo. Cómo me gustaría que los hubieran hecho un poco más rígidos, sin esta parte elástica en la parte de arriba para poder abrirlo y cerrar con una sola mano. Me hubiera gustado un montón que lo hubiera hecho así, pero bueno. Después llegamos a la parte de los bolsillos laterales. Hay una cosa bastante interesante acerca de estos bolsillos laterales. Tienen este material elástico, como veis, y uno de ellos tiene la correa en la parte exterior, la correa para ajustarlo y fijar lo que quiera que esté aquí dentro a la mochila, y la otra parte tiene la correa en el interior del bolsillo. O sea, son los mismos bolsillos con el mismo material, en uno está la correa dentro y en el otro la correa fuera. No sé muy bien por qué es de esa manera,
pero si lo sabéis, hacérmelo saber en la sección de comentarios y así aprendemos todos, como siempre. Bueno, pues esta parte de aquí, como podéis ver, es para poner luces LED, para que se os pueda ver por la noche, pues las podéis poner aquí. Otra cosa que me pareció bastante interesante es esta parte de aquí, estas correas para poder poner cosas como un piolet o algo así y agarrarlas con esta goma, y están escondidas aquí. Existe una en cada lado. En cuanto a bolsos, en la parte superior tenéis un bolso bastante amplio, que es este. Y además quería comentar una cosa. Esta parte de la mochila es bastante susceptible de desgarrones. Pues, por ejemplo, cuando estáis atravesando maleza o árboles donde las ramas van a rozar contra la parte superior de la mochila y es posible que haya desgarros, pues en este caso yo he tenido la oportunidad de usar la mochila roja. De hecho, además, os voy a enseñar a lo que me refiero. He utilizado esta mochila roja un montón de tiempo, ya digo que es 1 año y 3 meses aproximadamente, y he tenido ocasiones donde he tenido que ir por maleza donde hay árboles que arañan la parte superior de la mochila y no he tenido absolutamente ningún desgarrón, excepto en un caso en el que tuve un pequeño incidente con una pequeña rama de un árbol o de un espino o algo y me dejó un pequeño agujero aquí, pero no se ha desgarrado ni ha ido a más, o sea que es un material bastante resistente y os aseguro que le he dado muchísima caña a esta mochila, ¿eh? Bueno, y aquí tenéis la otra parte del bolsillo de la parte superior de la mochila, que tiene esta especie de material de red y que tiene dentro una correa donde podéis poner las llaves y que es ideal en general para poner a lo mejor la cartera, las llaves de casa, las llaves del coche, etcétera. Siempre una buena idea para evitar la posibilidad de que estas cosas se pierdan cuando las tenemos en el bolsillo. Después tenemos en la parte frontal este bolsillo de material elástico, ideal yo diría para poner cosas como paravientos o a lo mejor los guantes, cosas que quieres encontrar rápidamente cuando las necesitas. Y finalmente tenemos el bolsillo principal. Esta mochila solo tiene un compartimento en la parte principal, no hay separación en absoluto y está cerrada por este cierre. Y por supuesto no podría enseñaros bien el hueco, pero deciros que si estáis pensando en una mochila donde lo que os interesa es tener compartimentos, esta mochila no es para vosotros. Bueno, llegamos a la segunda cosa que no me gusta tanto de esta mochila, que es la ausencia de cubierta para la lluvia. Es decir, en muchísimos casos compras una mochila y en un compartimento aparte existe una cubierta de material impermeable donde puedes proteger a la mochila contra la lluvia. En este caso, si queréis proteger a la mochila contra la lluvia, tendréis que comprar esa cubierta por separado. A mí personalmente me parece un poco extraño que con una mochila como tenemos aquí, que es relativamente cara, estamos hablando de un mínimo de 85 euros, mínimo si tenéis suerte, pues que no venga esa cubierta incluida me parece un poco, no sé, extraño, ¿no? En todo caso lo digo o lo comento para que lo tengáis en cuenta. En todo caso, quería comentar que esta mochila a mí personalmente me encanta, que no tengo absolutamente ningún problema con ella. De hecho, ya veis que tengo dos versiones de la misma mochila. Sí que sé que cada cierto tiempo cambia un poco el diseño para adaptarlo a las circunstancias, etc. Y por supuesto deciros que existen otros tamaños de esta mochila. Ya digo que yo personalmente no he tenido ningún problema con la mochila, yo personalmente la recomiendo, pero insisto que tengáis en cuenta esas dos cosas que pueden ser decisivas a la hora de decidir si queréis comprarla o no. Bueno amigos, pues hemos llegado al final del vídeo, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Recordad que mi intención en este vídeo un poco improvisado era el ayudaros a decidir si esta es la mochila que estáis buscando o no. En todo caso, espero que lo haya conseguido y por supuesto, si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis hacerme, no os olvidéis de utilizar la sección de comentarios para hacérmelo saber y lo contestaré en la medida de lo posible. En todo caso, que tengáis un gran día y os veo en el próximo vídeo. Cuidaros un montón.